estas peticiones de oración, las cuales, Señor, tú conoces muy bien y nos has dado la promesa que todo lo que pidamos de acuerdo será hecho. Y es lo que hoy hacemos. Nos unimos como iglesia tuya para pedirte por estas peticiones, para que tú, Señor, en tu bondad puedas dar la respuesta, dar la solución, sanando al enfermo, restaurando familias, matrimonios, hogares, dando, Señor, provisión a quien no la tiene, dando guía a quien debe tomar una decisión importante. Creemos que tú, Señor, darás respuesta a cada una de estas necesidades. Hoy también queremos pedirte que entregues tu palabra, ya que venimos para conocer más de ella. Ilumínanos, Señor, y permítenos que lo que vamos a escuchar podamos llevarlo a la práctica. Y te rogamos por aquellos que aún no te conocen, pero que están, Señor, al alcance de tu palabra, para que los pueda redimir, los pueda salvar. En el nombre de Jesús lo rogamos. Amén y amén. Hermanos, abramos la palabra del Señor en la primera carta de Pedro. Busquemos el capítulo número 2. Es la carta que estamos estudiando los días viernes. Y vamos a leer los versículos que corresponden en la continuación de este estudio. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo número 9 en adelante: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que antes no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. Vosotros que antes no habíais alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego que como extranjeros y peregrinos que sois, os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Mantened una buena conducta ante los gentiles, para que, aunque hablen mal de vosotros como si fuerais malhechores, al ver vuestras buenas obras, glorifiquen a Dios en el día de su visita. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Hermanos, pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, el versículo 9 con el que hemos iniciado la lectura en esta ocasión, usted puede ver que comienza con esta interjección pero. Y pero es un quiebre que se introduce dentro de un razonamiento de una frase que se está escribiendo. Si yo digo, por ejemplo, todo iba bien, pero de repente se vino la lluvia.
Entonces vea cómo ahí el pero está haciendo un quiebre entre lo que había estado bien y lo que había estado mal. De igual manera, en este versículo 9, ese pero inicial está haciendo un quiebre entre lo que se dijo anteriormente y lo que se va a decir ahora. ¿Qué fue lo que se dijo anteriormente? Lo que se dijo anteriormente, usted recordará, la semana pasada hablábamos de cómo Cristo es la piedra desechada de los hombres, pero escogida de parte de Dios. Y explicábamos al final que una piedra grande puede servir, como lo dice ahí, de cimiento para construir un edificio, una casa, o también esta piedra puede aplastar a una persona si ésta cayera, por ejemplo, sobre alguien. Entonces, la misma piedra que para algunos es fundamento de fe, para otros es una piedra de tropiezo y de caída. Y dice, y con esto terminábamos la semana anterior, que esto ocurre por su desobediencia, tropiezan en la palabra, para lo cual fueron destinados. Está hablando de estas personas que fueron destinados por Dios para que en lugar de que la palabra les sirva de consuelo, les resulte en tropiezo, porque han sido destinados para esa condenación. Entonces, hablando de eso se está hablando de los que Dios destinó a eso. Pero, ahí viene el pero, y es el quiebre, vosotros sois linaje escogido. Es decir, ese pero está marcando la diferencia entre las personas anteriores destinadas a tropezar en la palabra de Dios y los que hemos creído que en lugar de ser destinados a tropezar, dice que hemos sido convertidos en linaje escogido, en real sacerdocio, en nación santa, en pueblo adquirido por Dios. Entonces está marcando la diferencia entre los no creyentes y los que sí hemos recibido la palabra. Pero veamos ahora, hermanos, cada uno de estos elementos que Pedro menciona. Dice en primer lugar, vosotros sois linaje escogido. ¿Qué es un linaje? Un linaje es una descendencia que se origina a partir de una persona. Y normalmente el nombre de esta persona del cual se originó el linaje es el nombre que ese linaje recibirá. Para poner algunos ejemplos de la Biblia, sabemos, por ejemplo, que Abraham fue un hombre escogido por Dios y que su descendencia fue el pueblo escogido. Entonces ahí tenemos el linaje de Abraham. Fue escogido por Dios como el pueblo del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto. Pero también sabemos que a David se le hizo una promesa con relación al trono de Israel, al trono de Jerusalén o de Judá. Y ese linaje de David, el linaje que fue escogido para poder tener la sucesión en el reinado. También, hermanos, no en la Biblia, pero en libros que hablan o de la Biblia o de teología, usted puede encontrar que también se habla del linaje de Adán. ¿De qué quiere decir con eso? Que Adán es la persona de la cual se ha generado un linaje que en este caso es un linaje universal, porque todos descendemos de ese tronco único que fue Adán. Pero aquí, cuando está diciendo sois linaje escogido, ¿quién? O sea, somos linaje, eso estamos diciendo, somos descendientes, pero ¿de quién? ¿De Adán? ¿De Abraham? ¿De David? ¿De quién?
Lo que Pedro quiere decir al decir que somos un linaje escogido es que descendemos de un tronco común, y este es Dios. Es decir, somos linaje de Dios. En otras palabras, como los descendientes de David se le llamaban hijos de David, a los descendientes de Abraham se le llamaron hijos de Abraham, al linaje de Dios se le llama hijos de Dios. Cuando por medio de la fe llegamos a creer en el Señor, somos adoptados hijos, dice la Escritura. Allí es donde nos convertimos en linaje de Dios, y por lo tanto en un linaje escogido, porque no todas las personas son linaje de Dios. Hay otros linajes en la tierra. Yo he puesto ahí algunos ejemplos. Hasta puede ser, hermano, que una familia poderosa o rica, o que tenga cierta cantidad de tierras, pueden producir un linaje o una dinastía en donde esa fortuna va pasando de padre a hijos, de hijos a nietos, de nietos a bisnietos, y así es un linaje. Pero en el caso nuestro tenemos un privilegio mayor que ser linaje de David, un privilegio mayor que ser linaje de Abraham, un privilegio mayor que ser linaje de Adán, y es que somos linaje de Dios. Por eso somos linaje escogido. Entonces vea la diferencia. Mientras que los que se mencionaron anteriormente fueron escogidos para tropezar con la palabra, nosotros hemos sido escogidos para ser linaje de Dios. La segunda expresión que se dice es real sacerdocio. Esto es importante, hermanos, porque en toda la Biblia una cosa fue la realeza, es decir, ser rey, y otra cosa fue el sacerdocio. Estos dos elementos siempre estuvieron separados. Nunca hubo un sacerdote que fuera rey, y nunca hubo tampoco un rey que fuera sacerdote. Eran oficios totalmente separados. Hay un pasaje en la Biblia que es el que nos habla sobre el rey Usías, que fue un rey bueno. Él comenzó haciendo bien las cosas, pero las hizo tan bien que él prosperó mucho. Por esa prosperidad es que él comenzó a llenarse de orgullo, y en este orgullo él creyó que por ser un rey él podía entrar al templo de Dios y que él podía ofrecer sacrificios, cosas que eran de la única incumbencia de los sacerdotes. De hecho, los sacerdotes le dijeron al rey: rey, esto no va a ser para bien, el Señor te va a castigar, no puedes entrar al templo del Señor, no puedes entrar a ofrecer sacrificios. Pero Usías se pasó en que es que yo soy el rey, y si yo soy el rey tienen que obedecerme, así que háganse a un lado. Total que Usías se mete al templo, pero apenas había entrado, y nos relata la Biblia que Dios lo hirió. Y lo que ocurrió es que en el instante un brote de lepra apareció en su frente. A lo mejor Usías lo que sintió fue algo que ocurría en su frente, algún escozor o algún ardor, a saber qué sintió, pero él no sabía qué le estaba pasando. Pero los sacerdotes que lo estaban viendo sí se dieron cuenta que era lepra la que le estaba surgiendo en la frente. Entonces le dijeron: rey, salga, porque el Señor lo está hiriendo, está surgiendo lepra en su frente. Cuando Usías oyó eso, hermano, salió corriendo, pero ya era tarde. Y dice la Biblia que él fue leproso todos los días de su vida hasta que finalmente murió. Este es un relato que nos muestra
como para Dios era inaceptable que se juntaran los dos oficios o que uno quisiera usurpar al otro. Una cosa era el rey que haga lo suyo, y el sumo sacerdote tiene que hacer lo otro. Pero aunque la Biblia es bien enfática en hacer esta separación, no obstante, hay dos personajes en la Biblia, que luego vamos a ver que en realidad es uno, pero hay dos personajes en la Biblia a los cuales sí se le llama rey y sacerdote al mismo tiempo, que eran las dos cosas al mismo tiempo. El primer personaje se encuentra en el libro de Génesis, en la época de Abraham. Él recibía el nombre de Melquisedec, y dice la palabra que Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo. Fíjese, sacerdote. Y luego dice, y rey de Salem, que quiere decir paz. Es decir, que Melquisedec, la Biblia está diciendo que él era rey y sacerdote. Ahí estaban unidos los oficios. ¿Y esto lo aprobaba Dios o no? Claro que Dios lo aprobaba, porque es Melquisedec quien bendice a Abraham. Y como dice la Biblia, siempre es el mayor el que bendice al menor. Es decir, que Melquisedec era más grande que Abraham. Al punto, dice, que Abraham le entregó los diezmos de todo a Melquisedec, porque Abraham reconocía que Melquisedec era más grande que él. Ese es el primer personaje. El segundo personaje que menciona la Biblia, que también fue rey y sacerdote, es el Señor Jesús. Porque de él es que el libro de Hebreos, por ejemplo, dedica como 3 capítulos a explicar que Jesús es nuestro sumo sacerdote. En realidad creo que son más, porque desde el capítulo 5 es donde comienza el libro a hablar, a definir qué es un sacerdote, y luego explica que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Bueno, eso por un lado. Pero luego, hermanos, tenemos los evangelios, como por ejemplo Mateo, desde sus primeros capítulos, donde el ángel se le aparece a los sabios de Oriente. Bueno, en realidad yo dije ángel, pero realmente la Biblia no dice cómo ellos supieron. Pero la cosa es que ellos vinieron desde el oriente y vinieron preguntando: ¿a dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Te lo están llamando rey. El libro de Apocalipsis no solo lo presenta como rey, lo presenta como rey de reyes y señor de señores. Apocalipsis también dice que el Señor le ha entregado el trono y que Él reinará las naciones firmemente como con vara de hierro. Entonces, ahí tiene, Jesús es presentado al mismo tiempo como sacerdote y como rey. Ahora le dije, son dos personajes, Melquisedec y Jesús, pero le dije, en realidad son uno. Y le dije, más adelante se lo explico. Bueno, ya estamos más adelante. El libro de Hebreos, cuando habla de Melquisedec y precisamente de ese tema de los diezmos, dice el libro que este Melquisedec dice que no tiene genealogía, no tiene padre ni madre, no tiene principio ni fin. ¿Quién puede ser una persona que existe pero que no tiene padre ni madre? O sea, si alguien no tiene padre ni madre, no tiene opción de existir, no puede vivir, en primer lugar. Pero luego también dice, sin principio ni fin. ¿Quién es el ser humano que no tuvo un principio? O sea, todos comenzamos nuestra vida en algún momento, nacimos en alguna fecha y en algún momento llegará nuestro fin también.
¿A qué lleva esta presentación que hace Hebreos de Melquisedec y que dice que era tan grande que Abraham le entregó los diezmos de todo y que fue Melquisedec el que bendijo a Abraham? Y ahí es cuando dice que siempre es el mayor el que bendice al menor. ¿Quién era este Melquisedec? Solo queda una respuesta, usted la sabe, ¿no? Porque ¿quién es el que existe pero no tuvo padre ni madre? ¿Quién es aquel que no tuvo principio y tampoco tendrá fin? Exactamente, solo Dios puede hacer eso. Entonces, Melquisedec se considera algunos han hablado como una teofanía de Cristo o como una aparición de Jesús en el Antiguo Testamento. Algunos han dicho una prefiguración de Cristo. Pero más o menos, hermanos, aunque esas palabras cada una significa cosas distintas, pero en otros, yendo a la esencia, nos están diciendo era Jesús. Entonces por eso le decía que aunque se mencionan dos personas que al mismo tiempo fueron reyes y sacerdotes, en realidad es uno. Solo Jesús es el que tiene el permiso y el privilegio, diríamos, de parte de Dios de ser al mismo tiempo rey y al mismo tiempo sacerdote. Entonces vea qué tremendo que en toda la Biblia solo él es llamado rey y sacerdote. Para todos los demás, como dijimos, una separación radical entre reyes y sacerdotes, que en ese ejemplo de Usías se ve claramente como Dios no quería que se mezclaran las cosas. Pero ahora este pasaje está diciendo de los cristianos que somos real sacerdocio. Nosotros, real sacerdocio, dice, vosotros sois real sacerdocio, es decir, reyes y sacerdotes. El mismo privilegio, el privilegio único que Jesús tuvo, ahora se nos da a nosotros, se comparte con nosotros y somos llamados reyes y sacerdotes. Lo dice Pedro acá en este versículo 9 del capítulo 2 de Primera de Pedro, pero también lo dice el libro de Génesis. Dice que Él nos ha hecho, y ahí lo dice claramente, reyes y sacerdotes. Lo mismo de Jesús es lo que Dios ha hecho con nosotros, precisamente de que seamos reyes, que vamos a reinar con Jesús, y que seamos sacerdotes es lo que nos permite roles que en el pasado nadie tuvo. Los sacerdotes, hemos dicho, eran los que podían entrar al templo, eran los que hacían oración por los otros, eran los que intercedían a favor de los otros, eran mediadores entre Dios y los hombres, eran los que llevaban los sacrificios, eran los que podían entrar en el lugar santísimo. Todo eso nosotros lo podemos hacer ahora. Y por eso es que, como aquí está hablando que son todos los creyentes, por eso es que durante la Reforma es de donde Lutero, de pasajes como este, es donde él saca la enseñanza que hoy nosotros la conocemos como el sacerdocio universal de los cristianos o de los creyentes. Y es de que todos, porque aquí lo está diciendo, delante de Dios somos sacerdotes, de manera que no necesitamos personas especiales que van a mediar entre Dios y nosotros, porque eso es lo que hace un sacerdote. La diferencia entre la iglesia católica y las iglesias evangélicas es, hermanos, que la iglesia católica es un sistema sacerdotalista, se llama, igual que algunas iglesias protestantes también son sacerdotalistas. ¿Qué significa esto? Que la mayor diferencia, hermano, no es como las cosas sencillas que la gente piensa, que dice, es que mire, los evangélicos no tienen imágenes, los católicos sí. Los evangélicos no creen en María,
los católicos sí, lo cual no es cierto, ¿verdad? Porque nosotros creemos en María. Creemos en María, que fue la madre de Jesús. Creemos que siendo virgen dio a luz el Hijo de Dios. Así es, ¿verdad? Bueno, exactamente lo mismo creen los católicos. Entonces sí creemos en María. Otros dicen, la diferencia es que mientras que los católicos enfloran los altares y a los santos, los evangélicos enfloran al pastor, dice. Porque ven que las flores se ponen ahí en el púlpito. Pero le digo, esta es la sencillez de la gente. Estos, yo diría, hermanos, son detalles diría yo. Pero lo realmente de fondo, lo que hace la diferencia es que la Iglesia Católica es sacerdotalista. ¿Qué significa esto? Que para que el fiel, el devoto católico pueda acercarse a Dios, no puede hacerlo él. Tiene que acudir a un sacerdote. Un católico no puede confesar sus pecados a Dios. Tiene que confesárselos a un sacerdote. Un católico no puede recibir el perdón de pecados de Dios. Tiene que ser un sacerdote quien se lo entregue. Un católico no puede, por ejemplo, celebrar los sacramentos. Un católico no puede dar misa. Un católico no puede impartir la comunión. Un católico que no sea sacerdote no puede bautizar, no puede confirmar, no puede dar la primera comunión, no puede casar. Solo los sacerdotes son los que casan, porque es un sistema sacerdotal. Y de ahí es donde viene la enseñanza, que hoy ya no hacen mucho énfasis en esto, pero sigue siendo todavía una enseñanza, y es de que no hay salvación sino a través de la iglesia. Porque dicen, la iglesia es la dispensadora de la gracia de Dios. O sea, lo que salva es la gracia de Dios. Pero esta gracia es la doctrina católica. Se la ha dado a la iglesia. Y la iglesia es quien la administra, quien la entrega. ¿Cómo lo hace? A través de los sacerdotes. Por eso es que el fiel católico, para confesar, para recibir perdón, para bautizarse, para un funeral, para un casamiento, todo tiene que hacerlo a través de un sacerdote, porque es un sistema sacerdotal. Pero en el caso de las iglesias evangélicas, si usted quiere confesar sus pecados, mire, yo no tengo interés en conocer qué hizo, qué no hizo. Vaya a Dios y cuénteselo a Él, y Él le va a perdonar a usted. Es lo que hicimos, hermano, cuando nosotros creímos en Jesús. ¿Qué hicimos? Decirle al Señor: Señor, he pecado, me arrepiento. O sea, palabras más, palabras menos, ¿verdad? Pero en esencia le dijimos: perdóname. Pero se lo dijimos a Él, y sabemos que Él nos perdonó. Amén. Cuando los evangélicos quieren hacer culto, o sea, no es como el católico que si no hay un sacerdote presente no pueden hacer misa. El fiel católico no lo puede hacer, tiene que ser un sacerdote. Pero cuando los evangélicos quieren hacer culto, ¿qué hace? Cualquiera se pone en pie y dice: hermanos, alabemos al Señor, y empieza a cantar y todos se suman. Por eso, hermanos, de que hay líderes, lideresas, miembros de células, anfitriones, que dirigen cantos, que pueden dar la enseñanza, que oran por otros, que dan la bienvenida. ¿Por qué razón? Porque no somos un sistema sacerdotalista. Entonces, pero tenemos todavía algunos rasgos que nos han quedado. Por ejemplo, cuando un evangélico viene y le dice al pastor: hermano, y usted podría orar por mí, porque a usted Dios le oye más que a mí. Eso no es cierto. Pero ¿por qué la persona dice eso? Porque todavía tiene ese resabio católico, donde a quien Dios oye es al sacerdote, no a mí. Y por eso cree que el pastor es como equivalente del sacerdote. Entonces dice: hermano, ore por mí, porque a usted Dios lo oye. Si usted ora, entonces sí, yo voy a recibir lo que necesito, pero si yo oro, no. Pero eso no es así. Cuando Cristo murió, el velo se rompió de arriba abajo, el camino quedó abierto, y lo que eso significaba era: pasen, entren, el camino está abierto, vayan al Hijo de Dios. Todos podemos venir delante de Él.
Dios no oye a una persona más que a otra. Con alguna frecuencia, hermanos, una pregunta que me hacen varios hermanos es: normalmente, hermano, ¿y usted cuánto tiempo ora cada día? Y yo siempre le respondo: no más que usted. No más que usted. ¿Sabe por qué? Porque lo que está detrás de la pregunta es esa idea. La idea de la gente es que si él es así o es asá, o predica así o predica asá, es porque ha de ser muy espiritual, ha de ser porque ora mucho. Y ahí viene la pregunta, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto ora usted? Entonces, cuando yo le digo no más que usted, lo que les quiero decir es: mire, yo soy como usted, yo soy igual que usted. A lo mejor usted ora más que yo, a lo mejor usted lee la Biblia más que yo. Puede ser, o sea, yo no lo sé. O sea, yo no le ando preguntando a la gente si ora o no ora, si lee la Biblia y si lee cuánto lee. No lo sé, porque todo es la gracia de Dios. Entonces, cuando Lutero hablaba del sacerdocio universal de los creyentes, estaba hablando de este privilegio que Pedro nos está diciendo, que somos real sacerdocio, reyes y sacerdotes. Y como sacerdotes no necesitamos un sistema sacerdotal, porque ahora todos los creyentes fungen como sacerdotes. Todos los creyentes fungen como sacerdotes. Hermano, ¿quiénes pueden bautizar en agua? Los que el pastor diga. O sea, puede bautizar otro pastor, puede bautizar un anciano, puede bautizar un diácono, puede bautizar a alguien a quien el pastor le diga: hermano, venga y ayúdeme. O sea, no hay nada especial o mágico. Claro, por cuestiones, hermanos, de reverencia o de cierto orden, es que quienes bautizan están definidos, pero definidos por el pastor. Pero en la Biblia no hay nada que diga los pastores pueden bautizar, pero los miembros de la iglesia no. Entonces, ¿cómo es que bautizaba Felipe, por ejemplo, que no era pastor, verdad? O cómo era que bautizaban los discípulos del Señor, porque dice que no era Jesús quien bautizaba, sino que eran sus discípulos quienes lo hacían. Bueno, en fin, lo que quiero llegar, hermanos, es de que este privilegio es un privilegio único, que solo el Señor Jesús lo tuvo, pero ahora Él lo está compartiendo con nosotros. Luego continúa diciendo nación santa. La nación se refiere, hermanos, a un pueblo, a una nacionalidad, pero dice que somos una nación santa, y santa significa apartada. Entonces también somos eso, un pueblo que Dios apartó para sí. Luego dice pueblo adquirido por Dios. ¿Por qué adquirido? Porque la palabra lo dice, que no somos nuestros, sino que hemos sido comprados. Y no dice con cosas perecederas como oro o como plata, sino con la sangre preciosa del Hijo de Dios. Pero fuimos comprados. Por lo tanto, como dice ahí, somos un pueblo adquirido. Ahora, hablar de estas cosas, hermanos, de linaje escogido, de real sacerdocio, de nación santa, de pueblo adquirido, nos puede llevar a pensar que son privilegios que hemos recibido. Y sí son privilegios. Pero cuando una persona tiene un privilegio, lo que podría hacer es ostentar esos privilegios, o decir: es que mire, yo soy tal cosa, es que a mí me han llamado para esto, o yo he sido reconocido. Pero ahí la persona está haciendo énfasis en esos privilegios como una distinción. Pero Pedro lo está enfocando no en la distinción, sino en la responsabilidad. ¿Y cuál es la responsabilidad? ¿Para qué Dios nos hizo linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido? ¿Para qué? Allí dice: para
que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces uno puede pasar, hermanos, toda la vida jactándose y diciendo: míreme, míreme, yo soy real sacerdocio, soy un rey y soy sacerdote. Yo puedo pasar diciendo: míreme, soy linaje escogido, míreme, yo no soy cualquier cosa, no me vea como cualquier cosa, porque yo soy nación santa. O sea, todo eso es cierto, pero el propósito no es que nos pasemos la vida diciendo: yo soy esto, soy lo otro, o míreme, míreme, míreme. Sino que dice Pedro que lo que tenemos que hacer con eso es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Lo que permitió que lleguemos a hacer todo esto es que el Señor nos salvó. Y como Él nos salvó, hemos ya experimentado, hemos probado las virtudes. Las virtudes, el poder, la misericordia, el amor de aquel que nos salvó, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vea la figura: estábamos en tinieblas, estábamos en oscuridad, pero Dios nos llamó a su luz admirable. Entonces Dios es luz, pero no una luz cualquiera, es una luz admirable. Eso es lo que tenemos que contar, eso es lo que tenemos que anunciar, las virtudes del que nos salvó. En el versículo 10 continúa diciendo: vosotros que antes no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. Vosotros que antes no habíais alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. Estas palabras que la carta está diciendo acá, hermanos, están inspiradas en el profeta Oseas, en los capítulos 1 y 2 de Oseas. El libro de Oseas comienza con que Dios le habla al profeta y le dice: ve y cásate con una prostituta. Oseas es un libro que está relatado retrospectivamente, lo cual significa que comienza por el final, y más adelante en el libro es que como uno se entera de quién era esta prostituta, por qué se llamaba así, todo eso. Pero así comienza en el capítulo 1, que Dios le dice a Oseas, a su profeta: ve y cásate con una prostituta. Entonces va Oseas, compra una prostituta y se casa con ella, es Gomer. Pero luego Dios le dice: ten hijos con ella. Y entonces tiene un primer hijo, Oseas, con la mujer. Y Dios le dice: a este hijo que ha nacido, tú le vas a poner por nombre Lo Ruhama. Así se llamó el niño, Lo Ruhama. Y Lo Ruhama lo que significa es: no tendré compasión. Así se llamaba el niño, no tendré compasión. Y le dijo: porque yo no voy a tener compasión de este pueblo que se ha prostituido en pecado. O sea, la prostituta con quien el Señor le dijo a Oseas que se casara representaba a su pueblo, y por lo tanto sus hijos eran hijos de fornicación. Y por eso es que al niño le ponen Lo Ruhama, que significa no voy a tener compasión. Pero luego hay un segundo embarazo y nace un segundo niño. Entonces viene el Señor y le habla otra vez a Oseas y le dice: mira, a este segundo hijo le vas a poner Lo-Ammi. ¿Y qué significaba Lo-Ammi? Ahí mismo lo dice el capítulo 1 de Oseas. Dice que lo que significa es: no son mi pueblo, no son mi pueblo.
Bueno, y continúa el libro de Oseas hasta que llega al capítulo 2. Ya en el capítulo 2 es donde Dios cambia las cosas y le dice: allí donde mi pueblo fue llamado Lo Ruhama, que significa no voy a tener compasión, ahora voy a tener compasión de ellos, le dice. Y a este pueblo al cual se le llamó no eres mi pueblo, hoy serán llamados mi pueblo. Entonces mire lo que está diciendo Dios a Oseas: que el que era llamado Lo-Ammi no es mi pueblo, hoy será llamado pueblo mío. Y que los que eran llamados Lo Ruhama, que es no tendré compasión, hoy tendré compasión de ellos. Ahora mire lo que dice el versículo 10: antes no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. Vosotros antes no habíais alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. Si nosotros habláramos hebreo, hermanos, el versículo tendría que decir: antes erais Lo-Ammi, pero ahora sois pueblo de Dios. Vosotros que antes eras Lo Ruhama, ahora habéis alcanzado misericordia. Por eso le digo, estas palabras están inspiradas en el capítulo 1 y 2 de Oseas. Pero ¿qué significa esto? Que lo que para Israel fue un anuncio, para nosotros es una realidad. Porque a nosotros Dios sí nos dice que somos su pueblo. Y de nosotros, aquí dice, han alcanzado misericordia. Para Israel fue Lo Ruhama, no voy a tener misericordia. Pero nosotros, dice, hemos alcanzado misericordia. Entonces, lo que Israel no tuvo, lo que Israel deseó y nunca alcanzó, nosotros lo hemos recibido por la misericordia de Dios. En el 11 continúa: amados, yo ruego que como extranjeros y peregrinos que sois, os abstengáis de los deseos de la carne o de los deseos carnales que batallan contra el alma. Es decir, si Dios nos ha dado todos estos privilegios, si Dios nos ha llamado linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, pueblo mío, tendré misericordia de vosotros. Si Dios ha hecho todo esto, amados, dice Pedro, les ruego que como extranjeros y peregrinos que sois, se abstengan de los deseos carnales, es decir, de las inclinaciones pecaminosas que moran en nosotros. Pero vea, primero dice: sois extranjeros y peregrinos. ¿Por qué extranjeros? Porque el extranjero, hermano, es un ajeno, es un extraño en una tierra que no es la propia. Ahí usted tiene que hay varios millones de compatriotas nuestros salvadoreños. Hace muchos años atrás yo oí un sociólogo que dijo que ya no había ninguna familia salvadoreña que pudiera decir que no tenía un familiar, al menos en los Estados Unidos. Y eso fue hace muchos años, ya no se diga ahora, ¿verdad? Yo creo que todos acá tenemos algún familiar en los Estados Unidos. Pero ¿qué sucede con estas personas allá? Que allá son extranjeros. A pesar pues que los Estados Unidos es donde vive gente de todo el mundo, muy parecido a Londres, que Londres, la ciudad de Londres, allí casi no viven ingleses. Todos son, bueno, no todos, pero la mayoría, la inmensa mayoría son extranjeros, porque probablemente son de segunda, de tercera generación o inmigrantes más recientes. Pero ingleses no viven, o sea, casi no viven en donde están, en los interiores. Igual que en los Estados Unidos, ¿verdad? Que la población blanca tradicional
se va alejando, se va alejando, se va alejando, se va alejando, se va alejando. Yo tuve la oportunidad, hermano, en el año de 1969 de estar en Los Ángeles. O sea, yo conocí Los Ángeles en 1969. Yo estuve allá creo que unos 3 meses. Para las vacaciones estas de fin de año, mis padres me enviaron por allá. Hermano, en esos 3 meses, una vez yo oí a una persona hablando español. Que cuando lo oí, por cierto, era un mexicano. Cuando lo oí, o sea, yo no quería separarme, era un barrendero. Andaba barriendo la calle. Y no me acuerdo cómo, pero lo oí que estaba hablando español. Y cuando oí que estaba hablando español, yo llegué donde él. Y le dije, ¿usted habla español? Sí, me dijo. Y él extrañado, ¿y de dónde eres? Me dice, yo soy del Salvador. ¿Y usted? Le digo, de México. Pero yo quería seguir platicando con él, quería seguir trabajando, quería seguir barriendo, pero yo detrás de él, porque yo quería hablar español, porque tenía ya, no sé, como 2 meses de solo inglés, solo inglés. O sea, allí no había hispanos, hermano. Estoy hablando de 1969, pero si usted va ahora ya, difícilmente va a escuchar inglés. Difícilmente va a escuchar inglés. O sea, hoy es una barriada latina. Los Ángeles es una barriada latina. Hermano, en esa época, bueno, un bulevar muy famoso allá, que es el Boulevard Pico, que es muy, muy, muy grande, muy largo. La familia estadounidense con la que yo viví esos meses, eran como 2 o 3 calles del Boulevard Pico. Hermano, eso era una belleza. O sea, jardines hermosos, verdes, las casas bien lindas. Y ahí en los años 90 más o menos, que luego yo volví a ir a los Estados Unidos y a la ciudad de Los Ángeles. Yo le dije, hermano, fíjese, hermano, que yo de niño yo estuve por acá. Y yo me acuerdo de la dirección todavía y se la di. ¿Podríamos ir, hermano? Sí, me dijo, yo ya sabes, ahí por el Boulevard Pico. Es cierto, le dije yo. Allí es donde yo salí a tomar el bus, le digo, al Boulevard Pico. Y todavía pasa el autobús ahí por el Boulevard Pico. Hermano, pero cuando llegamos al lugar, está más bonita la calle de aquí afuera, hermano. Es que es increíble. O sea, lo que eran preciosos jardines, un carro viejo tirado, ropa tendida, un motor, un mecánico por allá sacando aceite. Hermano, terrible. O sea, es una cosa, nada que ver con aquel Los Ángeles de 1969. Bueno, ¿por qué me metí a esto? Porque estábamos hablando, hermano, de nuestros compatriotas que allá son extranjeros. Entonces, ellos pueden vivir allá décadas. Pueden ser nacionalizados estadounidenses, pero ellos siempre se van a sentir extranjeros. Siempre se van a sentir extranjeros. Y por eso es que todo el tiempo están pensando los frijolitos, que la cuajada, que los manguitos verdes. Y cuando vienen para acá, ¿qué es lo primero que dice? Pasemos solo Quilta. ¿Cómo ellos viven allá? Y si usted les pregunta, ¿y usted regresaría a vivir a los Estados Unidos? No, mis hijos nacieron allá, allá está mi vida, yo no podría ya vivir en El Salvador, pero vienen todos los años. O sea, porque se sienten extranjeros. Nunca, aún los hijos de ellos que han nacido allá, son ciudadanos estadounidenses de nacimiento, ellos no se sienten plenamente estadounidenses. Porque sus padres son migrantes. Hermano, mire, si allí usted tiene congresistas, creo que incluso hay un senador de origen hispano, pero así lo dicen, fulano, hijo de inmigrantes. Bueno, la misma vicepresidenta que hay en este momento en los Estados Unidos, ella es hija de migrantes, bueno, es una mezcla de jamaiquino con no sé qué otra cosa. Y la presentan así. Ella ha sido fiscal en los Estados Unidos, hoy es la vicepresidenta, pero todavía la presentan así como descendiente de migrantes. ¿Por qué Pedro ahora está diciendo que nosotros somos extranjeros? Porque así nos sentimos nosotros. Hay un himno de esos clásicos antiguos, ¿verdad? Que comienza diciendo: no puede el mundo ser mi hogar.
Entonces, en el mundo nosotros nos sentimos que somos parte de él, o nos sentimos que no cabemos ahí, nos sentimos opresionados, nos sentimos que no somos de aquí. ¿Tiene esa sensación usted o no? Porque si usted me dice, no, yo me siento muy bien en el mundo, ahí está grave la cosa, ¿verdad? Algo pasa con usted. Pero no, o sea, cuando venimos a la iglesia usted dice, aquí vengo a dejar todo lo del mundo, vengo a adorar a Dios, y uno se rinde, uno se abre al Señor, porque se siente bien, porque este es como, no es el cielo, ¿verdad? Pero es como un lugar donde usted sabe que nadie le va a estar juzgando ni nada, y aunque usted se ponga a gritar ahí, Señor, perdóname, qué pecado, nadie se le va a quedar viendo. Pero en el mundo no somos parte. Por eso es que Pedro dice, como extranjeros y peregrinos que sois. Y el peregrino es el que va en camino, el que siempre va caminando. Un migrante, diríamos ahora. El migrante es aquel, hermanos, que no viene de aquí ni viene para acá, va en camino, va en tránsito, como decimos. Así somos nosotros en esta vida. No tenemos residencia, vamos de paso, somos ciudadanos salvadoreños, por ejemplo, la mayoría, ¿verdad? Probablemente haya hermanos guatemaltecos acá o de otras nacionalidades, pero la mayoría somos ciudadanos salvadoreños. Pero como dice la Escritura, tenemos otra ciudadanía que es celestial. Pero ¿cuál es la que sentimos nuestra en verdad? ¿Cuál es la que nos hace sentir que pertenecemos allí? O sea, ¿el mundo o hacia dónde vamos? Entonces dice Pedro, ya que Dios ha hecho todas estas cosas que hemos enumerado, y que sois extranjeros y peregrinos, entonces les voy a pedir una cosa: absténganse de los deseos de la carne. ¿Qué son los deseos de la carne? Son la inclinación al pecado. O sea, no necesariamente son pecados del cuerpo, porque como habla carne, que es una mala traducción que hizo Reina Valera, Casiodoro de Reina, perdón, y que aunque estoy usando aquí la revisión de 2020 como es Reina Valera, conservan todavía lo que Casiodoro de Reina hizo, era poner carne. Pero realmente no se refiere al cuerpo, sino que se está refiriendo a la inclinación al pecado, es decir, aquello que nos lleva a codiciar, a sentir algo contra alguien, rechazo contra alguna persona. Esas son obras de la carne. O que yo no le hablo a mengano, que me cae mal, o que yo no perdono a fulano. O sea, todas estas son obras de la carne: deseos de robar, deseos de codiciar lo que la otra persona tiene. Todo eso, dice Pedro, absténganse de estas cosas, porque estas cosas batallan contra el alma, que se refiere a la totalidad del cristiano, a la totalidad del ser humano. Y termina, hermanos, con el versículo 12, donde dice: mantened una buena conducta entre los gentiles, para que, aunque hablen mal de vosotros como si fuerais malhechores, al ver vuestras buenas obras glorifiquen a Dios en el día de su visita. Entonces, lo que Pedro está diciendo, como aquí somos extranjeros y peregrinos, el mundo los va a ver mal, el mundo no va a entender sus valores. ¿Qué es lo que ustedes ven? ¿Qué es para ustedes lo importante? Que no es lo mismo importante para el mundo. Y entonces, como van a ser diferentes a ellos, van a pensar diferente, van a ver las cosas distintas, entonces los van a tratar mal, los van a atacar, los van a ofender, los van a insultar, los van a tratar como malhechores. Pero dice Pedro, ustedes no se pongan a decir no es así, o a defenderse, no, yo no soy malhechor. Eso es de nunca acabar. Mejor hagan esto, dice Pedro: mantengan su buena conducta, para que cuando vean sus buenas obras
glorifiquen a Dios en el día de su visita. Es decir, ellos podrán decir: no, estos son mentirosos, no, estos son ladrones, no, estos son sinvergüenzas, estos son engañabobos, estos son lavacerebros. Todo eso podrán decir, pero nunca nos van a poder acusar de un delito, de un asesinato, de un robo, de un adulterio. O sea, nunca van a poder hacerlo. Como con Jesús. O sea, de Jesús decían que era loco, que estaba endemoniado, que estaba fuera de sí, que era maldito. O sea, todo eso decían de él. Pero nunca nadie dijo: él es ladrón. Nunca nadie dijo: él anda con mujeres. Nunca nadie dijo: yo lo vi que mató a una viejita por allá. Cuando vean vuestra vida, más bien lo que van a hacer es glorificar a Dios. Y ahí se van a dar cuenta que todas las acusaciones y las ofensas y ese trato como de malhechores era totalmente injusto, porque somos una clase diferente de personas. Pero el punto es de que en verdad somos esa clase diferente de personas. En verdad, en lugar de odiar, podemos perdonar. En lugar de querer recibir, podemos dar. En lugar de querer usar daño, queremos salvar a los demás. Que Dios nos ayude para que realmente seamos diferentes, porque en eso el mundo glorificará a Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos. Antes de hacer la oración, yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador y que hoy han escuchado la palabra y que necesitan venir para conocer la vida que el Señor da. Estos privilegios de llegar a ser un linaje escogido, un real sacerdocio, el privilegio que Dios en exclusiva le dio a su Hijo Jesús, hoy quiere compartirlo con nosotros. Si tú quieres ser parte de estos privilegios, por favor, en el lugar donde te encuentras, entrega tu vida a Jesús. Si necesitas hacerlo, levanta tu mano. Ahí en el lugar donde te encuentras, levanta tu mano en señal de que tú deseas recibir a Jesús. Y con gusto nosotros vamos a orar por ti. ¿Hay alguien que necesita venir a Jesús? Puede levantar su mano. Hoy es un día de salvación. Hoy su vida puede ser diferente. Hoy usted puede llegar a encontrar su verdadera nacionalidad, su verdadera patria en su ciudadanía celestial. ¿Hay alguien que necesita recibirla? Puede levantar su mano. En la época de Pablo se consideraba una gran ventaja tener la ciudadanía romana. Y cuando aquel centurión que capturó a Pablo se enteró de que Pablo era ciudadano, le dijo: oye, ¿y es cierto que tú eres ciudadano romano? ¿Cómo es que eres ciudadano? Porque a mí, le dijo, me costó mucho dinero. Y hay gente que da mucho dinero para tener una ciudadanía terrena, pero Dios nos ofrece la celestial y nos la ofrece por amor, gratuitamente, por gracia. Si la quieres, recíbela. Si quieres recibirla, levanta tu mano y vamos a orar para que el Señor te lo otorgue. También si hay algún hermano o hermana que se ha alejado del Señor, pero hoy necesita reconciliarse, levante su mano también y vamos a orar por usted. Hermanos, Dios nos ha dado grandes privilegios y por estos mismos privilegios es que hemos llegado a ser extranjeros y peregrinos.
Abstengámonos entonces de los deseos de la carne, que solo nos dañarán, porque dice que atentan contra todo nuestro ser. Guardémonos entonces del mal. Padre, te damos las gracias por tu palabra y gracias por todos los privilegios que nos das y por ese inmenso privilegio que era exclusivo de tu Hijo, pero ahora lo compartes con nosotros. Ayúdanos, Señor, como extranjeros y peregrinos que somos, a abstenernos, a rechazar los deseos pecaminosos, de manera que podamos ser diferentes al mundo, y que cuando el mundo vea esta diferencia, comprenda que tú nos salvaste y glorifique tu nombre. Ayúdanos entonces en todo lugar y donde quiera que vayamos a marcar esa diferencia para gloria tuya. Amén.